participarán la doctora Gloria María Borrero Restrepo, de la Corporación Excelencia de la Justicia, el doctor Orlando Muñoz Negra, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Hernán Andrade Serrano, senador de la República, y el doctor Germán Navas Carrero, representante de la Cámara. Como hemos podido advertir en lo largo de este foro, creo que este es el más importante tema, porque todos los panelistas han tocado en cierta manera la preocupación acerca de si la independencia, autonomía y transparencia de la rama judicial se garantiza con una estructura jerárquica centralizada como la que se propone en la reforma del equilibrio de poderes, se gobierne y administre la rama judicial. En primer lugar, entonces nos acompañará la doctora Gloria María Borrero Restrepo, abogada de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho Administrativo de la misma universidad, experta en sistemas judiciales y gestión jurisdiccional en varios países, entre otros en Paraguay, Perú y El Salvador. Actualmente es directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctora, tiene usted la palabra. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Mil gracias al Tribunal de Bogotá y al Consejo de Estado por esta invitación. Antes de entrar al tema, quiero referirme un poco a los últimos hechos que están pasando en la justicia y quiero llevar mi voz ciudadana. Yo creo que se viene detectando o se ha puesto sobre el tapete muchas prácticas que yo creo que atentan contra la majestad de la justicia. Eso no ocurre solamente en la Corte Constitucional. Como ustedes saben, eso ocurre en todos los niveles de la administración de justicia. Yo creo que el mejoramiento de eso solamente depende de ustedes, señores magistrados y jueces. Yo hago un llamado para que haya controles internos, para que rechacen esas prácticas, que vuelva todo por sus fueros, que los abogados a las partes interesadas solamente hablen con ustedes dentro del proceso, y que rechacemos enfáticamente eso, porque lo más importante es la justicia es una garantía para todos nosotros los ciudadanos, y la solución está en sus manos, no depende de una reforma de la justicia. Eso era como el primer mensaje que les quiero dar como una voz ciudadana más. La Corporación Excelencia en la Justicia, como muchos de ustedes saben, venimos desde hace muchos años, más de 8 años, más de 10, cerca de todos los intentos de reforma a la administración de justicia. Somos un centro de pensamiento, hemos estado cerca de todos los que lo han intentado en su momento. Fuimos la Secretaría Técnica de la Comisión Bonimento y hemos hecho varios documentos de diagnóstico y de análisis comparado que han enriquecido a los distintos gobiernos y a los legisladores en estos procesos de reforma. En este último intento de reforma que ya está cumpliendo su primera vuelta, la corporación se esperó hasta el receso, lo mismo que hicimos en la anterior, en la fallida reforma de la justicia, para esperar a ver qué pasaba en esa primera vuelta y a ver de qué manera podíamos incidir en la segunda vuelta. Doy fe del trabajo juicioso que ha hecho aquí el senador Andrade y que ha hecho el gobierno nacional. Ellos han oído muchas voces y han intentado mejorar el proyecto. Yo creo que el proyecto que va a salir ahora para el próximo debate corrige muchas de las cosas que nos inquietaban a todos. A mí también me han inquietado muchas cosas de esa reforma. Yo creo que sí, esta reforma es oportuna dentro de una reforma de equilibrio de poderes, y más hoy con la coyuntura. Yo creo que ni el legislativo no le puede salir al país en este momento
a decir que no vamos a tratar el tema de la administración de justicia y que vamos a postergar la solución para otras soluciones más radicales como una asamblea constituyente. Indudablemente, yo creo que es una reforma incompleta, me hubiera gustado ver muchísimas más cosas en una reforma de la justicia, pero considero que los temas que se tocan ahí son útiles y no podemos abandonarlos. Es útil el tema de la ampliación de inhabilidades para ejercer los altos cargos de magistrado, es útil la mayor exigencia de requisitos de experiencia y de edad para llegar a las altas cortes, es útil modificar el órgano de gobierno y de administración que ha demostrado en estos años falencias. Yo creo que lo que decía la viceministra de que esta no es una reforma, que esta sí es una reforma que responde a las necesidades de la gente, yo también creo que eso es así, porque es que es necesario modificar un órgano de gobierno para que lleguen allá las personas con las mayores capacidades y las más idóneas para que enfrenten este proceso de transformación que requiere la administración de justicia. Por eso yo creo que hay que decirle a la gente, a veces las cabezas hay que modificarlas porque ellos son los líderes de una transformación oyendo adecuadamente a las bases. De toda esta experiencia que hemos tenido, que los hemos oído a todos los de la rama judicial, a todos los expertos en administración y a todos los expertos en políticas públicas y diseño organizacional, hay una gran conclusión, que no hay modelos buenos o malos. Colombia los ha intentado todos y hay varios países que los han intentado todos. Yo creo que eso depende de las personas si son buenas y capaces para implementarlos y de la responsabilidad de los gobernantes en llevar a los altos cargos de la magistratura y del gobierno las personas de las más altas calidades. La reforma indudablemente tiene que solucionar los problemas que se han evidenciado en estos años en el modelo y hemos recogido algunos de todo lo que han dicho ustedes, que el actual modelo de gobierno y administración no representa adecuadamente las bases. El otro es dicho por nosotros y por muchos de ustedes que en el Consejo Superior de la Magistratura los perfiles de los magistrados no son los adecuados, que tendría que haber personas de otras competencias. Hay confusiones en las funciones de gobierno y de administración, hay una inadecuada distribución de funciones entre la sala administrativa y la dirección ejecutiva, e incluso se ha venido parcelando los temas de la manera como se los distribuyen los magistrados, y parecería que eso tiene efectos en la eficiencia y en el cumplimiento de metas comunes de la administración de justicia. Entonces, por lo menos si el nuevo modelo realmente va a responder y a solucionar esos problemas, yo creo que hemos dado un gran paso adelante. El tema de la representatividad de las bases. Me senté con varias comisiones de regulación y con miembros del Banco de la República, ya que es un modelo que traemos tantas veces aquí a referencia como el modelo emular, y ellos tienen, o sea, lo que me enseñaron es que las personas que tienen la información son los operadores, o sea, son los jueces, magistrados, los funcionarios de los juzgados. El regulador es el que usa esa información. Hay que analizar con mucho cuidado si puede haber operador y regulador juntos, porque puede haber una captura del regulador. Entonces, uno podría diseñar un modelo en que el gobierno esté oyendo las bases a través de diferentes métodos o estrategias. Por ejemplo, cuando se va a hacer el plan
del Plan Sectorial de Desarrollo, que ahora en el nuevo Plan de Desarrollo se pide que sea un plan decenante de justicia, que haya unos momentos en los cuales se consulte a todas las bases y que esas necesidades vengan al regulador para que el regulador pueda diseñar la política pública. Y puede haber otra cantidad de estrategias. Entonces, yo creo que en el diseño de estos modelos hay que tener muy en cuenta si el regulador puede estar junto del operador y de las bases, si pueden convivir adecuadamente para que no haya una captura, o de qué manera es que oímos esas voces. La otra cosa que está en el diseño del modelo es establecer muy bien para qué es gobierno judicial. Lo otro es Colombia ya llegó para quedarse la autonomía administrativa de la rama. Yo creo que nadie lo ha propuesto en estos 10 años que yo he estado cerca de la reforma, devolvernos a otro modelo. Entonces, y este esquema tampoco acaba la autonomía administrativa de la rama. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que Colombia tiene un régimen presupuestal y somos un régimen unitario. Entonces, indudablemente hay unos vasos comunicantes entre la rama ejecutiva y la rama jurisdiccional. La corporación siempre ha considerado que la autarquía presupuestal de la rama judicial no es conveniente, ni macroeconómicamente, eso dicen los expertos en economía, y nosotros, que somos más expertos en modelos de gestión, creemos que darle presupuesto per se a una institución no haría que se jalone permanentemente el mejor desempeño. Y adicionalmente, una cosa que hay que construir en el modelo, y se me acabó el tiempo, es la colaboración armónica entre las ramas del poder público. La justicia impacta la política pública en muchos aspectos del país y esos vasos comunicantes con el Ejecutivo tienen que establecerse. Ha habido discusión si son 2 o 3 niveles, se me acabó el tiempo, no puedo dar mi opinión, pero yo sí creo entonces que esta reforma es oportuna, es necesaria en este momento, que he visto intentos en el gobierno y en el legislador por mejorarla. Nosotros le vamos a hacer una vigilancia estrecha a esta reforma. Yo no creo que haya atentados contra la autonomía y sobre todo menos contra la independencia judicial, y yo creo que en este momento lo que todos deseamos es que se mejore este esquema de gobierno y de administración de la rama. Gracias, doctora Borrero. A continuación intervendrá el doctor Orlando Muñoz Neira. El doctor Muñoz Neira es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, abogado admitido en la Barra de Abogados de Nueva York, Estados Unidos, actualmente magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor. Doctora, muchas gracias. Gracias a los compañeros y a esta iniciativa que une distintas entidades para que se escuchen voces diversas sobre la reforma judicial que dentro de los cambios de equilibrio de poder se discute en este momento en el Congreso. Si alguno de nosotros enfrenta un problema con su pareja y cree que la solución es el divorcio y buscar una nueva, el inconveniente que puede surgir es que la nueva pareja eventualmente resulte peor que la primera y que termine uno retornando a su antiguo hecho. Eso puede estar ocurriendo, lo digo con el mayor respeto por la iniciativa que se tramita con esta propuesta de reforma a la justicia. Por lo siguiente, si uno mira el modelo de administración judicial que en este momento tiene Colombia,
Hablo del modelo, no de las personas. Es un modelo que tiene fundamentalmente dos características. Una, desconcentrado en su poder, y la otra característica es relativamente estable. ¿Por qué desconcentrado? Porque la asignación de recursos, la designación de personas dentro de la rama judicial, el manejo de su personal, no corresponden a una sola persona. Acá nos acompañan muy gentilmente consejeros de Estado que nos han prestado su casa. Todos sabemos que ellos, para llegar a esa posición, tuvieron primero que adelantar el procedimiento de selección ante la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y luego otro proceso de selección dentro de la misma corporación. Y así son la mayoría de cargos en el ramo, incluso cuando son el resultado de un concurso de méritos. El concurso lo organiza una entidad, los nombramientos la hacen otra. Luego el poder está desconcentrado. Pero la entidad que administra judicialmente a la rama tiene alguna estabilidad, porque por lo menos la sala administrativa tiene integrantes cuyo periodo es de 8 años. Ese es el modelo que tenemos. El que se propone, me parece a mí, que frente a esas dos variables, escoge, con el mayor respeto, el peor de los mundos. Crea un consejo de gobierno judicial que va a ser itinerante, compuesto por presidentes de cortes que cambian cada año cuando se logra la elección del presidente de corte, al menos en la primera sesión del año. Y también por otros representantes de funcionarios y empleados cuya elección, como supondría, también va a ser en forma anual. Ellos van a designar las listas de candidatos a las Cortes Supremas y al Consejo de Estado. Claro, el proyecto dice lo va a hacer a través de un concurso por oposición. Pero ¿quiénes? O sea, ¿cuántos de los que estamos acá no hemos participado en concursos? Compañeros y compañeras, ¿cuánto se demora uno desde que se inscribe hasta que lo nombran? Por lo menos 5 años. Luego, los integrantes del Consejo de Estado donde estamos, de la Corte Suprema acá, de los próximos 5 años, van a salir de ese cuerpo itinerante. Y la otra variable es la concentración del poder. El director ejecutivo de administración judicial, dice el proyecto, va a designar y a reasignar a todos los funcionarios empleados de la rama. Claro, alguien puede decir, pues si son por concurso, pues él nombra primero. Lo que pasa es que todos sabemos que un buen porcentaje de cargos en la rama, porque alguien pide licencia, pide vacaciones, se enferma, se nombran en provisionalidad o en una forma interina y a veces por periodos bastante largos, de modo que entonces ese señor va a tener todo ese poder. Ese señor va a tener el poder de designar a los auxiliares de mi despacho. Luego, si yo tengo un caso de los sonados, que muy seguramente cae la mayoría en este distrito capital, entonces se puede ponerme a cualquiera ahí. Eso es lo que nosotros consideramos que es importante observar. No se discute que la rama judicial tenga unos caminos para mejorar, que pueda haber un mayor compromiso. Pero los escándalos que en medio de la libertad de prensa, que gracias a Dios tenemos en mayor o menor medida en Colombia, que han salido de la luz pública, tienen que ver con personas, no necesariamente con instituciones. En cualquier proceso de selección, sobre todo de altos funcionarios, no solamente el modelo es importante, la forma en que se haga es
algo sumamente crucial. Hay experiencias internacionales y nacionales también en los cuales la participación de la sociedad civil en el conocimiento de los candidatos, en el examen exhaustivo de las hojas de vida de ellos, es importante. En ese sentido, por ejemplo, esfuerzos que ha hecho la Corporación de Excelencia en la Justicia, a veces truncados por dificultades que no es del caso acá detallar, son esfuerzos que le hubieran permitido al país ahorrarse varios dolores de cabeza. Cuando el doctor Izaza, presidente del Tribunal de Bogotá, sugiere en lo que es una postura, creería yo, mayoritaria en el tribunal, dar un compás de espera, se está manifestando en esa postura la necesidad de que si vamos a hacer ese divorcio, si vamos a acabar con esa pareja que hemos tenido, tengamos muy pendiente cuál es la que la va a reemplazar. Y si no, a veces en la vida es mejor esperar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Enseguida participará el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano. El doctor Andrade es abogado de la Universidad Libre de Colombia, con posgrado en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Instituciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario, diputado y concejal en el departamento del Huila. Fue presidente del Senado de la República y actualmente ocupa una curul como senador de la República por el Partido Conservador. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación, porque saludo a todos los asistentes, magistrados, jueces. Voy a dejar 15 y ahorita porque no hay tiempo en 10 minutos para explicar la reforma a mis colegas de panel, a mi gran amigo el doctor Germán Navas, a mi colega Zenena, a mis colegas de Congreso, y me rindo tributo y admiración y respeto a la rama judicial a la que tengo el mayor afecto. 15 líneas. Aquí, colega respetado, habló de la pasada reforma judicial. ¿Quién niega que ese es su cadáver insepulto? ¿Quién niega que eso está más vivo? ¿Y a quién le ha correspondido la posibilidad de que esa reforma esté viva en la opinión? A la propia rama judicial, al Congreso. Ya está anulado el decreto de sesiones extraordinarias. A veces nos criticamos y tampoco debemos decir, no estoy forzando a desordenar, estoy respetando la opinión, pero quiero contestar ahí estuvo un trabajo de reforma judicial que quedó aplazado nuevamente. Dos, si escuchamos, si los vamos a oír. Todo el mundo creyó que la primera vuelta no le hagamos la autocrítica, todos creímos que eso era una reforma, un intento más. El magistrado hablando, no, vamos en la segunda vuelta y vamos a tratar de que la pareja sea mejor que la anterior, que escojamos bien la pareja de aquí en adelante en la rama judicial. El tema de la justicia no es esta reforma. La justicia es sistémico, es el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la salud. La verdadera reforma judicial es que el Estado y la rama del poder funcionen bien y las demandas no lleguen aquí a donde estamos. La comisión de aforados, me toca líneas generales, no va en el criterio nuestro, respetar a los demás, a los colegas, a instruir y a fallar, va a instruir la causa criminal. El fallo, el juzgamiento le corresponde a la rama judicial. Creemos que los padres, creo como la propia sala penal de la Corte, y me acaba de decir aquí mi paisano, el doctor Alberto, haciéndome dar cuenta que los magistrados de tribunal también tienen como nosotros apenas una instancia, evalúen el tema de la segunda instancia. Tenemos que diferenciar claramente el juicio político a la causa criminal. He ahí
He ahí el problema en el que estamos en el magistrado Pretel. Una cosa es el tema criminal y otro tema, el tema de conveniencia y dignidad en el cargo. Eso lo tenemos que lograr. ¿Cuándo? Ahora nos lincha la ciudadanía si no le damos respuesta efectiva a esa diferenciación que está unido desde el proceso 8000 y desde todas esas causas cuando nos judicializaron lo que era, y por eso la discusión periodística de todos los periodistas están allá mucho honor. ¿Quién dijo que la Comisión de Acusaciones tiene que ser abogados? Es un juicio político que lo criminalizaron para enredar las investigaciones que han pasado. Y el juicio político es que ustedes saben, de los casos que no quiero aquí ofender absolutamente a nadie, pero ustedes conocen, los casos que también como al Congreso nos han causado daño a la rama judicial. Le pedí al doctor Lozano, el colega juez Lozano, su apellido, que no se fuera. Yo no soy sin un solo voto, Germán tiene más votos en el foro, entonces un solo voto, que es el mío como ponente, y que tengo la obligación de escuchar. El gerente, no estamos pensando ya en un gerente fijo, de periodo fijo. Debe depender de la Junta, pero debe tener la posibilidad de evaluarse porque sería un macro poder inmenso. La carrera judicial, aquí la doctora Lorita en las sesiones de trabajo nos ha insistido en la comisión de carrera. Yo no sabía que no había una comisión de carrera efectiva y eficiente de la rama judicial. Vamos a ver si en esta reforma nos cabe la posibilidad de la creación de esa comisión de carrera, y siendo totalmente diferente el tema de gerente desde el punto de vista administrativo y presupuestal al tema de gerente y el tema de director de la magistratura que tiene que ver con carrera judicial. Vamos a un tema polémico. Semejantes ministros judiciales buenos que ha habido de cartel de la propia rama, la magistrada Roberta Correa, hoy el doctor Yesí Reyes, anteriormente Juan Carlos Esguerra. ¿Cuándo ha podido interactuar el ministro de Justicia con la rama judicial? Diseño, sí creemos que el ministro de Justicia debe estar, no solamente en la comisión de disciplina, debe interactuar y participar directamente en programas polémicos. No van a hablar de la autonomía, recibimos las críticas, pero cualquier ministro que pase, si no tiene posibilidad de eso, pasará totalmente desapercibido y no habrá colaboración entre la rama judicial y la rama administrativa. Estoy hablando de justicia, no estoy hablando del ministro de ni planeación ni hacienda. La reforma queremos que pase, mejorar, concertar, generar un frente de magistratura. Tenemos audiencia de 19 y 20, oímos todo, hemos escuchado el Consejo de Estado, todas, y queremos que ustedes interactúen con nosotros. En el caso particular mío, página, Facebook, correo, lo que sea necesario antes de pasar la votación en Senado, estoy dispuesto a escucharlos. Sala Penal de la Corte, respeto absoluto por la magistratura y por la institucionalidad. ¿Quién señaló que porque falla, como aquí señaló el magistrado Fernández, un miembro de una rama judicial, vamos a atacar la institucionalidad? La Sala Penal debe seguir conservando el fuero que tiene, inclusive para juzgar sus pares, como hoy está sucediendo en el proceso, en el lamentable episodio de la Corte Constitucional. Aquí hay un punto de fondo, no nos llamemos caídos, estudiemos el nombramiento de los funcionarios. Si funcionara la carrera previamente, ¿cuál sería la preocupación? Si funcionara la carrera plenamente, si la planta de personal, esta de provisional fuera definitiva, no estaríamos hoy en la preocupación, magistrado, quién nombra el sustanciador del caso suyo, porque sé la importancia de los temas que hay en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Si hubiera una carrera creciente, no estaríamos en esa discusión. Pongamos a funcionar la carrera judicial, el concurso. Y ahí va un tema que también es polémico con ustedes, que estamos dispuestos a tratar ese tema de calidad de la rama, y calidad de los concursos y calidad de los exámenes. Esto es tan difícil que oigo dos personas, unos jueces ayer que me dicen: nosotros queremos que nuestros fallos disciplinarios no sean jurisdiccionales, sino que nosotros podamos acudir a la rama judicial. Y se me acerca la magistrada de la sala disciplinaria del Tribunal de aquí de Bogotá y me dice: no, eso sería terrible, que nosotros podamos fallar y que nos revisen nuestras actuaciones. Esas son las discusiones en el Congreso. ¿Quiere la rama judicial hoy que el tema disciplinario tenga el carácter administrativo y podamos llevarlo a la rama judicial? Abrimos la discusión. Participación electoral de la rama fue peor, la Constituyente lo creyó de buena fe. Cuando ya entramos en el juego, terminó Contraloría, Procuraduría, Registraduría, rompiendo la unidad de las cortes y al interior de la rama judicial.
no se pueden revisar sentencias. No, si es necesario precisarlo, escuchamos propuestas. Esto no es para revisar ni la autonomía y la independencia judicial mediante el fallo de un juicio político, mediante el juicio criminal, revivir los fallos de la parapolítica, de los que pueden haber afectado al Congreso de Colombia. Descartado. Y si es preciso, escríbanme. Escríbanme, que así quedará en la carta judicial. Y ahora comienzo a terminar. Los jueces, respeto absoluto a la autonomía, a la independencia en su carrera judicial. ¿Hasta dónde debe llegar la carrera? ¿Cómo se selecciona esos magistrados? ¿Qué porcentajes pueden llegar? ¿Qué tanto están llegando de magistrados de tribunal? ¿Qué tanto de la academia? Todo el concurso. Ese es un tema de profundo debate. El tema de las regiones, claro que es un tema importante. ¿Qué pasa en la justicia en cada sector? Una cosa la ve en la media Colombia, una cosa la ve en la Orinoquia, otra la ve en la sala de Medellín. Miremos cómo esta reforma sí permite conexión con las regiones, porque ustedes les asiste toda la razón en esas preocupaciones. Yo les quisiera señalar para un respeto absoluto al tiempo. Sí estamos abiertos, aquí no hay verdades reveladas, aquí lo que hay es afecto y deseo de aceptar. Aquí, colega de ustedes, magistrado, recordó algún episodio honroso de mi vida pública. Sí, yo fui magistrado por concurso, y en su momento me tocó escoger entre el servicio público de la política y el servicio público tan honroso como ustedes. Por eso les digo admiración y respeto hacia ustedes. Miremos cómo construimos una rama judicial autónoma, independiente, armonizada con el Ejecutivo. Todos no son recursos, aquí hay temas que tenemos que evaluar. Yo le decía aquí a mis paisanos y amigos, el tema de calidad tenemos que evaluarlo. ¿Qué pasa? Y un minuto para terminar el tema que era el central, el de la organización. ¿Qué pasa con el tema de calidad? ¿Qué pasa con el porcentaje de que no está pasando el concurso judicial? Y estamos tratando de aceptar, porque yo no voy a caer en la discusión del Consejo Superior de la Judicatura, que dice con razón, que los recursos se nos mandan a última hora en noviembre, cuando no pueden entrar, y tienen toda la razón. Y en la discusión del Gobierno Nacional, que señala que hay años que apenas se ha ejecutado el 17%, y cuando el promedio es mejor, se ha ejecutado el 48% de la inversión. Lo cierto es que no viene funcionando bien. El esquema, seguramente el problema no es las personas, pero el esquema como está funcionando hoy no viene funcionando bien, y tenemos el profundo deseo de no tomar ninguna medida retaliatoria, sino que al final del día, el 16 de junio, hagamos un trabajo completo entre Senado y Cámara de ustedes, porque una reforma judicial sin participación de ustedes es un partido de fútbol sin futbolista, o cualquier cosa puede ser, menos una reforma judicial que no contemple. Pero la reforma política sí va armonizada, y no podemos, políticamente no es viable hoy separar justicia, porque este es un tema de ajuste institucional que es donde deben interactuar todas las ramas del poder público. Muchas gracias. A continuación, el doctor Carlos Germán Navas Calero. El doctor Navas Calero es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, con especialización en ciencias penales y penitenciarias de la Universidad Nacional. Profesor universitario, se desempeñó como juez de instrucción criminal, fiscal instructor de la Procuraduría General de la Nación, entre otros cargos en la rama judicial. Actualmente es representante de la Cámara por el Partido Foro Democrático Alternativo. Doctor Navas, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por su invitación a este foro. Un placer encontrarme una vez más como contradictor del doctor Hernán Andrade. La última vez que estuve acá por invitación del Observatorio de la Justicia, teníamos con la doctora Pilar a atacar la reforma que ellos defendían aquí hace 2 años más o menos, y logramos, gracias al apoyo del ciudadano, frenarla, o si no, ya seríamos víctimas de la reforma que ideó el sistema y que hoy quiere repetir con otro nombre. Comparto lo dicho por el doctor Daza, magistrado de Meta, como el doctor Muñoz, porque ellos hablan con la experiencia de quien ha sido juez y administrador, no con la experiencia del político, que solo busca a través de esto
cómo tengo más poder yo y cómo consigo puestos. Esa es la verdad. Se habla aquí el tema para el cual yo venía invitado, pero a última hora me cambiaron. Era justicia para la gente. Así decía, ahora me sentaron en otra mesa. Pero cambio de mesa porque las vacunas tienen ustedes, no los políticos. Ahora, aquí lo que se está determinando en este momento es hasta dónde se modifica la cabeza de la justicia. Pero la justicia para la gente no ha sido tocada, como la dijo la juez de circuito, la doctora. Aquí para la gente no hay nada que siga ciudadano. Es un reacomodamiento de las ramas del poder. Es que hasta el nombre está mal puesto, señores. ¿Cómo llaman esto descaradamente? Equilibrio de poderes. El poder es uno solo. Son ramas del poder, doctores. Hasta en eso improvisa. Él tenía que el poder era uno y que tenía 4 ramas. Ahora resolvieron que son 4 poderes. ¿En cuánto está usted, doctor, dentro del Ejecutivo o dentro del Congreso? Yo no estoy, yo soy marginado del poder. Alguien dijo algo muy acertado y tiene que ver con el gasto del dinero que se le da a la justicia para efecto de su ejecución. Yo también lo digo. Se los entregan en noviembre para que ejecuten a qué horas. Y es la manera de manejar a la justicia. Yo no veo la práctica, pero pórtese bien. Yo recuerdo el caso de Pomárico, semejante escándalo que hubo en el 99. A Pomárico le entregó el gobierno nacional en diciembre una plata para que la ejecutara. Pomárico hizo lo que tenía que hacer, se la ferió. ¿Recuerdan ustedes? Eso es lo que esperan que hagan ustedes también. Se les voy a tocar el dinero para que pueda ejecutar nacionalmente. Pero aquí me recuerda que el ministro de Justicia no es ni Hacienda, es Mac Pato. ¿Saben quién es Mac Pato? El tío rico. A él no le importa cuánto logra ahorrar. Entonces, él le entrega a la rama, en noviembre o en octubre, una suma determinada, con la esperanza de que como no la puede gastar, tiene que volverse la presencia. Esa es la política del ministro de Hacienda, de este que consagra como el mejor ministro para mí. Desde el punto de vista neoliberal, será un excelente ministro, pero el papel lo impide. ¿Cuál es el gran problema de nuestra justicia en este momento? Es la calidad de los abogados que estamos fabricando. Nosotros no tenemos facultades de derecho, tenemos ensambladoras de abogados. Entonces, si usted tiene un mal elemento que llega a administrar justicia, la justicia que se administra es mala. Yo vengo diciéndole eso a los ministros. Por favor, señores, hay que establecer el examen de Estado. Y una vez que hizo el Estado bastante avanzado, un parlamentario que tenía intereses en una universidad de garaje logró hundirlo. El doctor Bagalleras volvió a presentarlo, se le quedó. Ahora el doctor Leyes volvió a presentarlo. Sería por lo menos algo en beneficio de la justicia, que quien pide la justicia o quien la administra, por lo menos haya pasado por un examen de Estado para determinar si está en condiciones de cumplir el país o no. Porque a la universidad le importa es que usted pague su matrícula, que usted pague su preparatorio y ellos se enriquezcan. Que usted salga bueno o malo, lo tiene sin cuidado. Eso lo soporta la justicia, que lo va a recibir como juez o como fiscal. Esa es la verdad. Hay que ponerle coto a ese, al elemento humano con el cual vamos a fabricar jueces y abogados litigantes. Ahora, yo a este proyecto de reforma le alabo que le hayan puesto atención a las calidades de los magistrados de las Cortes. Esto es bueno, y me gusta que se suba la edad. Yo quisiera que el magistrado de la Corte al terminar se fuera a descansar. Y no como ahora, que está en la Corte viendo a ver cómo colecciona clientes para retirar después. No me estoy inventando nada. Aquí hay magistrados de la Corte que han salido de la Corte, han terminado en la Fiscalía y van brincando, ¿o no? Si falta la verdad, acepto la réplica, pero eso es lo que hace. Yo estaba mirando como un ex magistrado ahorita tiene 5.000 negocios que cualquier abogado gigante quisiera tener. ¿Cómo lo hizo? Con el poder que da la Corte. Entonces lo ideal, que ese magistrado al terminar su periodo terminara su carrera judicial, no más. Que no estuviera buscando más puestos, pero aquí salen de la Corte y comienzan a buscar o procuradurías o fiscalías. El procurador salió del Consejo de Estado o no. ¿Sí o no? A eso no se le ha puesto coto. Hábilmente los políticos
hablan de unas supuestas inhabilidades. Pues esa inhabilidad dura un año nomás. Un año. Como si las deslealtades y los favores se hubieran cubierto en un año. Todavía se debe el favor y todavía la persona tiene el poder que yo les diré. Eso tienen que mirarlo ustedes. Yo soy un parlamentario de segunda, porque soy una minoría. Ustedes miren, en la reforma de la justicia anterior eran 34 votos contra 1 en la comisión primera. En la reforma del Código Penal Militar, 34 contra 1. Y creo que esta vez va a ser lo mismo. Porque yo creo más en ustedes que la clase política nuestra, porque he trabajado con nosotros. Yo hace 50 años era escribiente en un juzgado de instrucción, y 50 años después soy parlamentario. Fui fiscal, fui juez de instrucción, fui abogado litigante, conozco todas. Y por eso hoy en día me duele que una vez más se vayan a burlar de la justicia. Esto es un pañito de agua. Yo he dicho, es un esparadrapo que se le pone a una persona que tiene una hemorragia en la femoral. A nada. Doctora, no sé qué quiero, doctora, porque usted y yo trabajamos en la conciliación y más que bien logramos sacar adelante. Pero usted está comprometido con el sistema, yo no. Usted pertenece a la unidad nacional, ustedes ponen las mayorías. Yo no, yo soy la minoría. Y aquí se hará, no lo que ustedes quieran, ni lo que veamos uno o dos parlamentarios, se hará lo que la unidad nacional quiera. Ellos dirán, de manera que si quieren conseguir algo, hablen con ellos. No hablen con la oposición. Yo no tengo nada que ver. Ahora, se habla mucho del carrusel. Y tenemos en Colombia que modificar la Constitución para evitar el carrusel, cuando en un país medio decente eso es un problema de simple ética. Pero la ética parece que no ha llegado al trato de cargos en Colombia y se pagan favores con favores. No importa a quién nos lleve de calle, es que usted me hizo un favor y yo se los pago. Y la justicia, eso vendrá después, alguien le pagará. ¿Sí? Insisto, si alguien se siente ofendido, si alguien tiene una réplica, la acepto. La acepto porque no soy dueño de la verdad. Aquí el único que es dueño de la verdad era el anterior presidente, si eso le pasa mucho. Claro que la actual va a parar también. A mí me gusta que le quiten la función electoral a las cortes, porque uno estudia derecho para administrar justicia, no para andar traficando con favores y jurisdicciones de esas. Sobre todo en la forma que las hace. ¿Por qué se desprestigió la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura? No porque sea mal señalada, sino porque los magistrados, en los 8 años del periodo del doctor Uribe, llegaban por designación a ellos del presidente de la República. Y se convirtió en el tribunal que modificaba todas las tutelas. ¿Es cierto o no? Miren ustedes. Ellos dañaron el esquema. Yo no puedo negar, porque me han dicho que tengo la cara, que el diseño que se hizo en la Constitución de 2015 es un diseño bueno. Pero el problema es la manera como se eligieron. Yo he propuesto una cosa que a los políticos no les gusta. ¿Por qué en la sala disciplinaria no hacemos una cosa? Que el gobierno ponga los suyos, pero permitan al estamento de abogados litigantes que postulen por lo menos 2 veces y lo elijan por el voto popular. Y ellos, que son fruto de la elección popular, no han querido. Lo he presentado 3 veces en un momento. Resérvese el gobierno sus cuotas burocráticas ahí, con 5 de ellos, pero denle al estamento de litigantes 2. ¿Cómo se elegirían esos 2 que representaría al abogado litigante y al resto que no está ahí? Por voto popular nuestro. Se nos convoca una elección de tribunal y vamos con nuestra tarjeta popular y votamos. Y esa persona representaría al estamento de litigantes y sería independiente del Ejecutivo. Pero estos magistrados de la sala disciplinaria, todos le den votos al Ejecutivo. Y obviamente a los congresistas, de un acto de generosidad, los eligieron. Porque eso sí es la garantía. Y yo me voy de la risa por último. Yo no entiendo la crítica que se le ha hecho a los del Consejo Superior por haber ido al Congreso a defender su puesto. No digo nada, porque más aparta por la ética es lo que hace el ministro de Hacienda. Pero cuando van de pupitre en pupitre, y no le digo, no me dejes solo, ¿cómo voy a votar esto? Y cuando el parlamentario duda, dice, no mire que le tengo la auxiliación que me puede intentar parte. Porque los parlamentarios no son autónomos, ellos dependen del bolsillo del ministro de Hacienda que les da la numita que le pide. Gracias.
Que vea, hay unas veces que no entiendo. Para la doctora Gloria María Borrero, los nuevos directores seccionales: 1. ¿Qué perfiles? 2. ¿Qué origen tendrían? 3. ¿Podría la clase política incidir en su nombramiento? La pregunta es para la doctora Borrero. Empiezo por la última. Yo no creo que la clase política deba incidir en el nombramiento. No, va a depender de nombres que no será. A ver, hay un tema de centralización del modelo. Yo creo que tiene que haber una real descentralización. Le he escuchado muchas veces al profesor Diego López el tema de la micro y la mesogerencia, y yo creo que el nuevo modelo debe propiciar eso. Yo creo que sería muy sano que las regionales de la administración del sistema de justicia puedan tener unas facultades bien delegadas y que puedan competir entre ellas en modelos adecuados de gestión que realmente hagan que la justicia sea más eficiente y más cercana al ciudadano. En cuanto a los requisitos, bueno, hay un tema que en el modelo, en la propuesta actual que ya pasó la primera vuelta, no queda muy claro, es que qué va a pasar con las salas administrativas seccionales. Ellas tienen una función vital, que es la de control a la productividad, y son pares que entienden lo que pasa en los juzgados. Claro que sí, lo que debería serían las personas que deberían entender lo que le pasa a la juez Paula. Son esas personas que traen la voz de ustedes al diseño de políticas públicas. A ver, por favor, a los asistentes, respeten ustedes una palabra. Yo creo que el modelo tiene que atender a eso. El modelo tiene que tener personas o puentes, enlaces que se acerquen a los juzgados y a las jurisdicciones, y adicionalmente el control de la productividad lo tiene que ejercer alguien. Gracias, doctora. Para la doctora Andrade, si esta no es la verdadera reforma a la justicia, ¿por qué no excluir todos aquellos artículos que tienen que ver con la rama judicial y esperar para estructurar la reforma a la justicia, que sí contendría todos aquellos aspectos que son indispensables en su reforma? ¿Para qué los paños de agua tibia? Esta reforma no es un paño de agua tibia, es una reforma importante. Yo lo que señalé es que esta no es el tema es mucho más complejo. Demanda del Estado, demanda de los ciudadanos, funcionamiento del sistema de salud, o cumplimiento de la oralidad, aplicación del Código Penal del proceso, justicia alternativa. El tema de la justicia es mucho más que cambiar el modelo del proceso, pero lo que yo estoy diciendo es que el tema es sistémico, que este no es todo la reforma, pero que queremos avanzar. Por ejemplo, aquí se ha señalado la participación y la necesidad de la participación de los jueces y los magistrados del tribunal en esa sala de gobierno. Nosotros la hemos defendido y la seguimos defendiendo, la participación de los abogados litigantes, la participación de la academia en esa sala de gobierno. Es que es la sala o el consejo, como se quiera llamar. Pues ese consejo de gobierno es para dictar política, no para administrar el presupuesto de la rama, porque para eso puede haber o el
gerente directamente o la junta directiva. Así que le contesto, hermano, soy consciente perfecta que el tema del Congreso de la rama es mucho más complejo. Germán recordaba, replicándome el 99.9 de su intervención, que el tema de conciliación judicial en que estamos, en qué porcentaje hoy se arregla en conciliación prejudicial, esa es la reforma a la justicia plena, pero no significa que lo que tratamos de hacer no lo vamos a tratar de hacer bien para que mejore el funcionamiento de la Administración de Justicia. También para el doctor Andrade. ¿Conoce usted el sistema de carrera judicial que actualmente tenemos y el proceso de concurso de méritos que se ha venido aplicando? Si es así, ¿en qué considera que es mejor la propuesta de reforma constitucional? Ahí me gustaría interactuar, escuchar, que es mi obligación. Hasta ayer me enteré de la falta de la comisión de carrera judicial. Yo quisiera ir a recibir propuestas de cómo hacemos eficiente el funcionamiento de la carrera judicial. Ahí recibo cualquier crítica porque no lo conozco plenamente y me parece que temas como la planta provisional de descongestión sin ninguna estabilidad riñe con cualquier funcionamiento de la Administración de Justicia. Doctor Andrade, ¿no cree que hace bien a la democracia juzgar a los altos funcionarios con procedimientos sencillos y de fácil aplicación que aquellos complejos e impracticables como el que se vislumbra al interior del Congreso con el Tribunal de Aforados? No va a quedar complejo, va a quedar juicio político breve, sumario y causa criminal con una comisión de altísimo nivel de aforados que serán el magistrado de altas cortes. Aquí alguien sugirió que los mejores calificados del tribunal, pero en todo caso una persona con idoneidad y responsabilidad que haga la instrucción respectiva para que pase previo aprobación, no de Cámara y Senado. Estamos pensando fusionar, Germán, para que no tenga el doble tránsito de Cámara y Senado, la causa criminal. Buena parte de la crisis que hay de justicia en ese aspecto, que esa no es la crisis total, la crisis de la justicia no es el episodio de Jorge Pretel, es que aquí se ha confundido plenamente el juicio político con la causa criminal. Claro que lo vamos a mejorar y va a estar en la... Es que por eso es claro que estamos trabajando. Es que esta es la segunda vuelta. Esta es la segunda vuelta y recibimos las propuestas para que quede plenamente definido el juicio político con la causa criminal. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Gloria Borrero y al doctor Andrade. Las facultades electorales de las altas cortes son inadecuadas. ¿Serán mejor manejadas por el Ejecutivo o el Legislativo? A ver, en principio creo que hay que quitar todas las facultades electorales. El problema es cuando uno hace el diseño del Estado y rompe ese equilibrio que debería haber entre las tres ramas del poder público. Pero creo que esa discusión ya no vale la pena darla. Yo creo que ya hay un gran acuerdo. Incluso la Corte Constitucional hoy dice que va a presentar una propuesta para acabar esas funciones electorales en las Cortes. Entonces le tocará al legislador hacer un adecuado diseño para que no nos volvamos un Estado parlamentario o un Estado más presidencialista que el que tenemos. Porque yo creo que la intención del legislador del constituyente del 91 era sana y no pensó en el riesgo que corría de politizar la justicia, y como esto es lo que se ha demostrado en estos años, entonces yo creo que vale la pena escrutinarlo. Este fue el momento histórico que la constituyente del 91 aprobó y era bien intencionado. La realidad demostró que también hizo daño al interior de las cortes. Nada está señalando que la clase política es mejor para escoger el tema de personeros, de contralores. Estamos tratando en armonía con ustedes hasta dónde va el concurso magistrado Muñoz, qué significa ese concurso por oposición, qué tan real puede ser ello, quién postula los magistrados y hasta qué nivel en las altas cortes, cómo garantizamos la participación mutua de academia.
esa discusión en la que estamos. Hoy, por ejemplo, y yo pido que lo señalen con cifras, hoy, por ejemplo, se me dice que en las altas cortes hoy hay mayoría a buena hora del magistrado del tribunal frente a otros sectores de opinión. Yo quisiera ver eso con cifras sobre realidades de cómo se está llegando a las altas cortes y qué participación hay de personas que vienen de carrera judicial en las altas cortes. Podemos aumentar más el porcentaje de carrera judicial. Esa es la discusión de la segunda vuelta, en la que nosotros estamos perfectamente abiertos. En el tema sí hizo carrera, que hizo daño a la Contraloría, que puede haber hecho daño a la Registraduría, y eso es saber a quién entregamos esas funciones, no necesariamente a la clase política, como precisamente aquí se pudiera prever. Aceptamos fórmulas, pero no nos cabe duda que buena parte del rompimiento de la armonía del funcionamiento de las altas cortes y de los tribunales obedeció esas peleas internas de la selección de personerías y contralorías y otros temas de las funciones electorales. Admitimos, busquemos alternativas, que reitero, mi misión no es tirar línea, como dice Germán, que aquí se hace lo que nosotros señalamos. Aquí te tratamos de construir lo que ustedes nos señalen, de aquí al 16 de junio. Doctora Villarreal. Yo me referí a funciones electorales de funcionarios de otras ramas del poder público, pero yo creo que el tema de elección de los propios magistrados de las altas cortes, pues hay dos modelos, ¿no? El actual, que es una cooptación compuesta, como la llaman, o revisar a la cooptación total, como estaba antes de la Constitución del 91. Realmente, en todo el proceso que he vivido cerca de las personas que han propuesto reforma de la justicia, no hay acuerdos sobre cuál debe ser el modelo más adecuado. Decían o dicen los señores magistrados que ellos son más responsables nombrando sus pares, o sea, hay una mayor responsabilidad, pero yo sí creo que cualquiera que sea debe ser un proceso transparente de cara a la ciudadanía, y la corporación, bien sea por concurso de oposición, de vida, y poder opinar respecto importantes que tengan los candidatos para poder lograr subir mucho más los estándares. Gracias, doctora. Doctor Navas Valera. ¿Cuál es la mejor estructura gerencial para la administración de la rama judicial? A mí no me gusta la actual si los eligieran por méritos. Pero especialmente, y aclaro que no quiero entender eso porque tengo un pariente que trabaja allá y por eso me he dejado pedir, pero está lo mismo, porque los que entienden de eso me dicen que el sistema es muy bien diseñado. Lo que pasa es que está muy mal ejecutado. ¿Cómo los eligen? ¿Quién los elige? Eso es lo que habría de cambiar. Porque si el niño nace con una patica mala, yo no lo mato, lo mando a arreglar. Pero aquí nos lo mataron. Bueno, más bien colgando el piececito para que no camine chueco y la cosa puede ir mejor. Pero como alguien debe tener mucho interés en unas cuantas cuotas burocráticas, pues hará todo lo posible por cogerse el Consejo Superior, sobre todo, porque son cuotas políticas. O alguien se atreve a decir que no. ¿Cómo se eligen a los consejeros? ¿No es con política? Yo lo que tenemos que quitar, despolitizar. El Congreso de la República está para legislar, para hacer control político, pero no para manosear los organismos del control, como pasa con la Procuraduría y la Contraloría. ¿Qué propone la Corporación de Excelencia de la Justicia para evitar que los ministros de Justicia y Hacienda coadministren la rama judicial? Mire, ya cada vez estamos más convencidos de que el ministro de Justicia debe ser parte de esa organización del gobierno judicial. Como decía, ¿con voz y voto? Con voz y voto para algunas funciones, excepto las electorales y las que tengan que ver con la carrera judicial.
pero yo creo que en el tema de planeación, es que la política de justicia está íntimamente relacionada con otros aspectos de la nación. Entonces yo creo que es un buen espacio para poder intentar una coordinación armónica. Considero que solamente debe hacer parte el ministro de Justicia, más no el ministro de Hacienda ni el director del DNP. Yo creo que el ministro de Justicia es el representante del Ejecutivo ante la rama judicial y yo creo que nos toca empoderar más a los ministros de Justicia. La última pregunta para el senador Andrade. ¿Cómo se van a realizar cambios o incluir nuevos temas a la reforma en la segunda vuelta si en esta etapa solo se pueden suprimir modificaciones o hacer modificaciones sobre modificaciones? Evidentemente, no podemos, aquí puede salir, como han salido múltiples ideas valiosas, pero no lo tratamos en primera vuelta, trataremos sobre lo que hay, pero lo que hay no es de poca monta, manera como eligen los magistrados, cómo se administra la rama, el tema de edad de retiro forzoso, la aplicabilidad, eso es lo que hay, la reforma es muy complejo. Un mensaje final, voy a tratar. No sé si todavía hay consejeros de Estado. Me parece que el ánimo de interactuación entre las ramas debe permanecer. Me parece que hay un buen ambiente de trabajo de parte mía y creo, y ha sido observado de parte de ustedes, para que en temas de Consejo de Estado, por ejemplo, hay críticas al Consejo de Estado válidas en la demora en la selección. El país no resistiría que la próxima elección de los consejos de Estado, 10 consejos de Estado, se demoren meses y años para suplir la vacante de la sección quinta del Consejo de Estado. Creemos hoy, estaba conversando con los consejos de Estado, que es un tema interno del reglamento interno en que el Consejo de Estado debe presentarnos la alternativa a esa que es una falencia. ¿O ustedes creen que es positivo que se haya demorado el Consejo de Estado 2 meses para elegir su propio presidente? Aquí hay mucho tema y sin contexto. Lo que hay, no solo corresponde a nosotros. ¿Cómo no va a ser una crítica válida, doctor Orlando, exprimiendo con 2 ideas? El tema del periodo apenas de un año al presidente. Claro que ese es un periodo. ¿A quién le corresponde cambiar que el presidente no sea de un solo año, sino de 2 o de 4 años al interior de la rama judicial? Y ya asiste, esta era la final de las 50.000 que van a salir de acá antes del 16 de junio. Doctor Orlando, con respeto por su trayectoria, claro que hemos caído en cuenta que tiene que haber como en la constituyente el capítulo total de transitoriedad, porque no podemos implementar un salto al vacío para que cambiemos el 16 de junio y todo. Tiene que haber una norma precisa de transitoriedad mientras se expide la ley estatutaria. Que aquí hay magistrados de carrera, si alguien, por mi formación jurídica, que no me he olvidado del todo, pese aquí a los debates del colega Germán, en los derechos de carrera, ahí sí como dirían tan motos, son sagrados. En el Congreso nadie quería defender, nadie, porque los malos del paseo éramos los que defendíamos los directores de carrera seccionales. O sea, hay una carrera judicial, un juez me dijo, pero ¿cómo lo van a mandar a la magistratura si yo sin información administrativa? Y le asiste la razón. Pero son derechos de carrera que toca respetar por la vía constitucional. Así que todos esos temas son los temas de poca monta, y con el respeto de mi colega y amigo doctor Fernando, no hay que presumirla siempre la mala fe. Trabajemos armónicamente a ver cómo construimos, no porque le imponga la unidad nacional, porque es el momento histórico que vive, porque las reformas de las cartas van acompasadas por realidades sociales. Sí, vamos a tratar de trabajar, no vamos con respeto de lo que aquí han planteado sobre los temas judiciales, sino que vamos a tratar de mejorar lo votado en la primera vuelta. Doctor Navas, usted tiene que hacer una interpelación. Sí, yo no tengo nada personal contra usted, doctor Fernández. Lo tengo contra el sistema, que es distinto. Es parte de ese engranaje, pero siempre hemos estado en filas distintas cuando de estas reformas se trata. No es nada personal, que quede claro. Porque usted y yo trabajamos muy bien de la conciliación, porque le servía al país. Pero es que esta reforma no le sirve al país.
decir que a los dueños del poder, no ustedes ni al país tampoco. Un país donde la reforma a la justicia en materia de ley no las presenta el ministro de Justicia, sino el ministro de Defensa. Usted se ha puesto a mirar cuántas reformas al Código Penal ha presentado el ministro de Defensa, que es el mejor ministro del mundo. Digo, eso es un descuadramiento del país. Ustedes recuerdan el de la criminalización de la protesta, ¿quién lo presentó? Que es un tutti frutti de reformas al Código Penal. Y miren, digo, ¿pero en qué país estamos? Cuando esto le corresponde es al ministro de Justicia y todo pues está en el ministro de Defensa. Entonces yo creo que como van las cosas, les va a ustedes tener como enfrentarse a discutir la reforma a la justicia con el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda. Porque eso es lo que está pasando. Y nada de lo que se ha aprobado no se puede modificar. Lo que la ley dice es que no se puede tocar temas nuevos. Y yo creo que todos los temas que ustedes han tocado se tocaron en la discusión. Puede que no hayan sido votados, pero sí fueron tocados. Ahora, esto del tribunal de aforados no es la última palabra, doctor Hernández. Recapacite. Ustedes lo que están haciendo es creando un buen grupo de sustanciadores para que presente a la comisión de acusaciones cómo no hacen justicia. Cuando lo ideal es que haya un juez autónomo. No le tengan miedo a eso, doctores. No le tengan miedo a eso. Pues doctor, yo entiendo que le hagan un juicio político al presidente de la República, sí, porque él es político. Pero que le hagan un juicio político a este magistrado, no, porque entre otras cosas a él es prohibido hacer política. Muchas gracias. Para el doctor Orlando Muñoz, ¿qué efectos positivos considera usted que tiene el proyecto de reforma de la justicia y por qué? Yo creo que el efecto positivo que se le ve a esta propuesta tiene que ver con la eliminación de la reelección presidencial. Es decir, yo le veo aspectos positivos hasta este instante, no propiamente en el sector relativo a la administración de justicia, sino en la idea de que dentro de la rama del poder público la reelección no se enquiste como una práctica política sempiterna que desbarajuste todo el aparato institucional del Estado. Bueno, por último, esto más bien es una reflexión. John Stuart Mill decía que en una democracia un solo miembro de la Cámara disidente pone a pensar a la mayoría. A todos nuestros panelistas de este grupo, muchas gracias.